Bueno, la verdad que uno se infla después de escuchar a los compañeros que me precedieron en la palabra, pero hay que tratar de moderar eso. Buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Me sentía en deuda con los compañeros de Santa Fe, que también me han tratado en todo este tiempo, así que tuvimos la oportunidad de armar esta visita y por suerte puedo estar aquí en Santa Fe, y en este día tan especial, donde finalmente conseguimos que se declare por parte de la justicia, de esta justicia argentina, vapuleada con razón por su corporativismo. Finalmente hoy tenemos la declaración de constitucionalidad de la Ley de Medios en su totalidad, y es un gran día para todos nosotros. Porque los militantes de la comunicación y de la política, como he sido yo toda mi vida profesional, digamos, toda mi vida de estudiante universitario en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de comunicación, donde en esos claustros debatíamos, siendo minoría los peronistas, éramos minoría los peronistas en la década del 80, en los comienzos de los 90, debatíamos la necesidad de una nueva ley de medios y estábamos convencidos de la misma y de la importancia de la misma en tiempos en que el neoliberalismo justamente quería todo lo contrario, que no hubiese ninguna ley. Y hoy en día estamos viendo que finalmente esa ley es una realidad, que es perfectamente constitucional, que todos los compañeros que la trabajaron denodadamente, como Gabriel Mariotto, Damián Loretti, la compañera Graciana Peñafort, tantos que trabajaron en esa ley, hoy están tan satisfechos como estamos todos nosotros, porque finalmente ha quedado en claro que la ley es perfectamente constitucional, que es un ejemplo a nivel mundial, que fue elogiada por el relator para la libertad de expresión de la Organización de Naciones Unidas, que es tomada por todo el colectivo latinoamericano como una ley que seguramente va a abrir puertas para que en otros países pueda empezar también a debatirse la misma, que es tan difícil hacerlo porque las corporaciones, evidentemente como en la Argentina, han puesto todo tipo de trabas, también lo van a hacer seguramente en los países hermanos latinoamericanos. Pero es bueno que Argentina haya dado el puntapié inicial en ese sentido. Y muy contento de estar en Santa Fe, en esta ciudad bien futbolera como lo es Santa Fe, y esta ciudad política con un significado muy especial, porque aquí se realizó la Asamblea Constituyente del año 94, y estoy convencido de que cuando el pueblo argentino, este año próximo que se nos viene, dé su veredicto sobre qué quiere para el futuro del país, vamos a tener seguramente una nueva Asamblea Constituyente que reforme la Constitución, que profundice en su totalidad este camino y que no sea proscripto quien es el líder de este proceso, quien es la líder de este proceso, que es Cristina Fernández de Kirchner, y pido un gran aplauso para la compañera. Así que estoy convencido que vamos a tener reforma constitucional y seguramente será Santa Fe otra vez la elegida. El fútbol para todos cumple 3 años y medio ya de su realización, como bien decía el compañero. Son 7 campeonatos. Era una utopía. Nadie daba 2 mangos por nosotros. Esa es la verdad. Todo el mundo decía, bueno, finalmente harán 1 o 2 campeonatos y después se lo venderán al mejor postor. Esto es lo que se decía, digamos, en los corrillos de la comunicación en Buenos Aires. Y no tenían claro que el fútbol para todos era un proyecto abre alas, sin lugar a dudas. Era el verdadero ejemplo de la desmonopolización. Y así lo pensó Néstor cuando lo puso en marcha, y así lo pensó Gabriel Mariotto cuando le llevó la idea a Néstor, y así lo pensó Cristina cuando lo ejecutó. Un verdadero ejemplo de desmonopolización que le iba a llegar al pueblo y que le iba a dar cuenta al pueblo del verdadero rostro de lo que eran capaces de hacer los monopolios. Porque el ejemplo estaba a la vista. Porque a los hinchas de fútbol se nos prohibía ver los goles de nuestro equipo que había jugado el viernes y teníamos que esperar hasta el domingo a la noche para poder verlos. Así estábamos obligados a tener que sumarle rating al programa del domingo a la noche, tantas veces premiado, y resulta ser que cuando dejaron de estar los goles secuestrados desapareció ese programa, ¿no es cierto? Estamos hablando de aquel fútbol de primera, ¿no? Porque a los hinchas de fútbol se nos obligaba a ir al bar de la esquina, que sí pagaba el codificado, a tener que ir a ver al equipo de nuestros amores si es que lo televisaban, porque no teníamos para pagar el cable o el codificado, mucho menos en aquellos tiempos de la Argentina neoliberal, ¿no es cierto?, donde a todos nos costaba conseguir un mango.
y encima nos privaban del hecho cultural más trascendente que tienen los argentinos cada fin de semana, que es el fútbol. Porque ese ejemplo de desmonopolización daba cuenta de que si pagabas el cable tenías que ver las tribunas y el relator de ocasión te decía: yo veo lo que vos no ves. Pero nadie se sonrojaba, ni nadie se desgarraba las vestiduras diciendo: che, pero ese relator no hace política, no hace ideología. Lo dijo el Turco Cheref en aquellos tiempos del neoliberalismo, donde se hacía todo un culto en el paradigma periodístico de aquel entonces del individualismo, donde los periodistas hablaban más de sí mismos que de los protagonistas, donde algunos ganaban más dinero que los propios futbolistas, que son en realidad quienes hacen este espectáculo, donde pasaban tantas cosas que hoy en día, que está naturalizado este tema de poder acceder al fútbol abierto, gratis, y para todos a través de la televisión, parece que fue hace mucho tiempo, y fue sin embargo hace 3 años y medio solamente. Y el fútbol para todos, indudablemente, en ese sentido constituye un hito. ¿Y cómo se dio mi participación en el fútbol para todos? Yo era un relator que venía haciendo lo mismo, conjugando política y narración, tratando de tomar el ejemplo de esos grandes que, como bien señalaba el Turco Cheref, fueron borrados de la historiografía oficial en los tiempos del periodismo deportivo neoliberal, pero que estaban ahí al alcance de la mano. Solo bastaba leer los libros, escuchar algunas de sus cosas para darse cuenta de cómo se podía comprometer a alguien con la realidad de su tiempo desde la narración de un espectáculo deportivo. Así lo hizo Luis Elías Ojid, pagó en el 55 con el exilio, con la persecución, con el olvido, él y toda su familia. Lo mismo hacían grandes como Dante Panzeri, Osvaldo Ardizone. Hasta por la contraria, podríamos decir que José María Muñoz también hizo algo parecido, ¿no es cierto? Fue un militante del proceso de reorganización nacional y lo hacía desde los micrófonos de Radio Rivadavia. Así que en ese sentido no había nada nuevo. Tampoco era nuevo para mí, que yo venía haciendo este estilo de relato desde hacía muchos años en radios comunitarias, una radio que en ese sentido fue vanguardia en la zona sur del Gran Buenos Aires, en Loma de Zamora, que fue FM Ciudades, 103.5, la radio de Gabriel Mariotto. Así hacía la campaña de Banfield, 10 años hice la campaña de Banfield, siempre haciendo lo mismo, conjugando la política con la narración deportiva. Luego en Radio Nacional, con el comienzo de este proceso político en el año 2003, allí me incorporé a Radio Nacional, después de estar un tiempo también haciendo narraciones deportivas y aprovechando una posgraduación en España. Me tocó también hacerlo en España, 3 años, y les gustaba, a los catalanes. En ese momento estaba en Barcelona, les gustaba a los catalanes también este estilo de narración. Y luego se dio la posibilidad de incursionar en fútbol para todos, que indudablemente su masividad ha permitido que se me conozca mucho más y que este estilo de relato empiece a ser rescatado de parte mía, pero al mismo tiempo también identificado por la gente. Yo les puedo asegurar algo: la gente no me reprocha nada en la calle, todo lo contrario, la gente nos agradece. Los que nos reprochan son los colegas, aquellos que también tienen posición ideológica y que también tienen militancia ya sea para otro partido político o ya sea para la empresa a la que trabajan. Pero la gente, el común, el hombre de la calle, lo que hace es agradecer el fútbol para todos, porque tiene muy en claro cómo eran los tiempos aquellos y cómo son estos tiempos. Así que no tiene más que agradecimiento, y eso se los puedo asegurar, porque en estos días que me ha tocado esos 5 minutos de fama, como decía Andy Warhol a través de la denuncia del Grupo Clarín, uno ha tenido una masividad que le ha permitido constatar en la calle, porque yo soy un hombre del común, tomo subte, ando en colectivo, vivo en un barrio de la ciudad de Buenos Aires como Floresta, donde convivo con mis amigos del barrio de toda la vida. Así que tengo en claro que la gente en el común de la calle, sin lugar a dudas, lo que hace es agradecer este momento político y este momento también del fútbol para todos, como ejemplo de desmonopolización. Por supuesto que lo mío sirve en el marco de pluralidad que el fútbol para todos tiene en cuanto al andamiaje periodístico, donde hay compañeros que vienen de la etapa anterior, que han sido también parte importante en la transición de un sistema periodístico a otro. El caso de Marcelo Araujo tal vez sea el más renombrado. Marcelo
estaba muy identificado con aquellos tiempos, indudablemente. Tal vez haber propuesto desde el vamos, desde el comienzo de Fútbol para Todos, un relato muy rupturista como podía ser el mío, podía haber confundido a la gente. Por eso esa transición fue importante, pero él al mismo tiempo, como director periodístico, aceptó que vinieran otros estilos y otros tipos de narración como el mío. Hay otros compañeros que provienen de las radios comunitarias, que provienen de distintas experiencias, de seguir campañas de equipo. O sea que en ese marco de pluralidad periodístico que tiene el Fútbol para Todos, digamos que lo mío sirve en ese marco, en ese andamiaje. Tal vez si todo el mundo hiciese lo que hago yo, entonces sí sería abrumador y no tendría mucho sentido. Así que también quiero rescatar eso de parte de la propuesta de Fútbol para Todos desde el punto de vista periodístico. Un fútbol para todos que, como bien decía el compañero, no es ni más ni menos que un proceso de inclusión, de los muchos procesos de inclusión que ha tenido la Argentina desde 2003 a esta fecha. Porque en definitiva, así como conseguimos, o como consiguió, mejor dicho, Néstor Kirchner, pero con todos los compañeros y con toda la militancia trabajando por este proyecto, que la Argentina saliera del infierno y que tener trabajo ya no fuera una utopía, uno se va poniendo metas de derechos y metas de inclusiones. Y sin lugar a dudas que el fútbol es parte de la vida diaria de los argentinos. Así como la posibilidad de tener trabajo es importante, de tener un techo, de tener una casa, de poder formar una familia, de tener una jubilación para tantos millones de argentinos que estaban excluidos de la jubilación y que fueron incluidos por este gobierno. En ese sentido también el fútbol para todos es un derecho más que se ganaron los argentinos porque tienen la posibilidad de acceder a su hecho cultural más trascendente de cada fin de semana, trascendente desde lo recreativo, trascendente desde lo cultural, pueden acceder de modo gratuito, abierto y para todos. Así que en ese sentido yo creo que los desafíos por venir son sin lugar a dudas desafíos en los cuales Fútbol para Todos está constituido. Como dijo acá el compañero, fue un ejemplo de desmonopolización que permitió a la sociedad empezar a debatir la ley de medios, esta ley de medios que hoy es una realidad. Así que en ese sentido yo creo que todavía Fútbol para Todos tiene mucho para aportar. También seguramente se va a ampliar ese horizonte a mayores coberturas deportivas. Esta semana hablábamos con el coordinador general de Fútbol para Todos, con Pablo Paladino, donde ya también se suma la pelea de Maravilla Martínez para el 27 de abril, que también la va a realizar Fútbol para Todos de modo abierto y gratuito a través de la televisión pública. Y así seguirán constituyéndose nuevos eventos deportivos que, por supuesto, hacen a los hechos culturales que los argentinos se referencian y se representan como tal, ¿no es cierto? Así que nada más que agradecerles a ustedes por la presencia aquí. Estoy disponible para las preguntas y no va a faltar oportunidad de volver a visitarlos aquí a Santa Fe, ¿eh? Muchas gracias.